just what the doctor ordered. You're the cure for what's ailing me. Your flowers and sunshine, laughter and good times, a heartache's remedy. You're just what the doctor ordered. Buenas tardes, nuevamente estamos con el abogado Andrés Gutiérrez Arias, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Paraíso, para traernos importantes temas para aclarar a nuestros teleaudientes de temas que son relevantes para la sociedad chilena en general, no solamente Petorca. Es un tema candente como es el de la pensión alimenticia. Muy bien, padre. Un placer estar nuevamente en esta instancia junto a usted, aquí en Petorca, y comunicarle también a todas las personas que nos están oyendo, que nos están viendo, qué significa este problema de la pensión de alimentos, que es uno de los temas más recurrentes dentro de los tribunales de familia hoy en el país. En primer lugar, me gustaría aclarar qué es la pensión de alimentos. Bueno, la pensión de alimentos es la facultad que tienen todos aquellos hijos, todos aquellos alimentarios en general, de exigir a sus padres o al alimentante todo lo que sea necesario para poder subsistir de acuerdo a su posición social. En términos amplios podemos señalar que es un tema que la pensión de alimentos es un tema muy común dentro de nuestra sociedad. Y para ser sintéticos podríamos señalar que es todo aquello que puede exigir el alimentario para poder vivir con completa normalidad. Interesante, abogado. La pregunta también que me parece que es relevante: ¿quién proporciona la pensión alimenticia? Bueno, nuestro Código Civil no establece alguna diferencia entre padre o madre, no dice que lo tiene que hacer uno u otro, sino que lo tienen que hacer ambos de acuerdo a sus capacidades económicas, de acuerdo a la posición social del niño. Y cuando el padre y la madre no tienen esa capacidad para entregar la pensión alimenticia, ¿quién más puede dar la pensión alimenticia? Es una muy buena pregunta, padre, porque en ocasiones cuando la persona no se hace responsable de su obligación como padre o madre, muchas veces se puede inclusive demandar a los abuelos. Es una situación muy lamentable porque en muchas ocasiones los abuelos no tienen la suficiente capacidad económica para poder hacerse cargo incluso de las necesidades de los menores, y a veces tienen que llegar a incurrir en esta situación aquellos padres que tienen que sanar esta deuda para con ellos. ¿Y cómo se determina, por ejemplo, la pensión alimenticia? ¿Cómo se determina? En primer lugar tenemos que referirnos a que hay un monto mínimo y un monto máximo de pensión de alimentos, ¿ya? Y en segundo lugar tenemos que darnos cuenta de si la persona que está entregando esta pensión de alimentos, el alimentante, tiene uno o más hijos. Ahora, si la persona tiene un hijo, ¿ya? El monto mínimo para pagar una pensión de alimentos es del 40% del ingreso mínimo mensual remuneracional. ¿A cuánto está el ingreso mínimo mensual remuneracional hoy en día en Chile? Hasta a 301.000 pesos. Si hacemos la operación matemática, nos damos cuenta que el 40% del ingreso mínimo son 120.400 pesos. ¿Ya? Ahora, si la persona tiene más de un hijo, es decir, tiene 2 hijos o 3 hijos, bueno, lo que se deberá pagar es el 30% del ingreso mínimo mensual remuneracional. Eso por una parte. Ahora también influyen otros factores. Dentro de estos otros factores encontramos a las necesidades económicas del alimentario, es decir, del niño. La persona que demanda, es decir, su madre o padre que representa al menor y quiera señalar cuáles son las necesidades de este, tiene que probarlo. O sea, tiene que demostrarlo a través de pruebas como comprobantes, boletas, matrículas, etcétera. Y lo otro también es demostrar cuál es la capacidad económica del alimentante, ¿ya? El alimentante también tiene que tener una suficiente capacidad económica para poder hacerse cargo de esta responsabilidad. Abogado, ¿y cuándo las personas que exigen este derecho o tienen que recurrir a un abogado para adquirir la pensión de alimentos? El momento exacto en el cual se recomienda recurrir a un abogado, bueno, primero está la orientación jurídica que ahora ustedes la están recibiendo ahora,
pero el momento proclive para poder hacerlo es luego de obtener la mediación frustrada, ¿ya? Le voy a explicar el paso a paso, si gusta usted, Sí, cómo no. del procedimiento judicial para poder arribar a esta demanda. Bueno, padre, si usted gusta, le puedo explicar el paso a paso de un procedimiento para poder arribar a una demanda de pensión de alimentos. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que hacer toda persona que quiera exigir este derecho, tiene que concurrir a un centro de mediación que sea licitado o que sea particular y pedir una hora, ¿ya? El centro de mediación los va a llamar para, junto con el otro padre o madre del hijo, para concurrir a este lugar para llegar a un acuerdo. Si la otra parte no se presenta o simplemente no hay ningún acuerdo, el mediador o mediadora va a levantar un acta de mediación frustrada. Entonces, con esa acta de mediación frustrada, la persona que está solicitando este derecho tiene que ir y concurrir con un abogado. Ahora, ¿qué pasa si se acuerda? Hay un acuerdo entre las dos personas. Frente a ese caso, se tiene que ir al tribunal de familia y solicitar la aprobación del juez. Bueno, y nos quedamos en la parte en la que la mediación se frustra. ¿Qué pasa en ese caso? En ese momento exacto hay que concurrir con un abogado para poder realizar lo que es la demanda de pensión de alimentos, ¿ya? Entonces el abogado interpone la demanda en conjunto con el acta de mediación frustrada y el tribunal, ¿qué hace? Emite una resolución indicando cuál va a ser la fecha exacta de la audiencia preparatoria del juicio oral y en conjunto con ello dicta una resolución indicando cuáles serán los alimentos provisorios. Los alimentos provisorios son aquellos que se dan al lugar por lo que dure todo el juicio hasta la sentencia definitiva, hasta la sentencia judicial, para velar por el interés del niño, para que no quede sin derecho alguno a alimentos durante todo este juicio que podría durar meses. Entonces, frente a esto, la persona a la cual se está demandando tiene también la posibilidad de recurrir. ¿Qué significa recurrir? Realizar un recurso de reposición para oponerse a este dictamen de la pensión de alimentos provisorios. Y luego de eso, bueno, se tiene que concurrir a la audiencia en conjunto con el abogado y lo demás ya va a ser un asunto particular del caso a caso. ¿Se puede, por ejemplo, pagar una pensión alimenticia que sea menos del mínimo? Sí, en algunas ocasiones llega a suceder. Si bien la ley establece que hay un mínimo legal, también en ocasiones cuando la persona que es demandada no tiene siquiera para poder pagar sus propios gastos, existe una carencia muy grave económicamente hablando en él, los tribunales dan al lugar la posibilidad de que se fije un monto que sea bajo el mínimo. La otra posibilidad también es que en la misma conciliación, en la misma audiencia de conciliación, se establezca un monto que sea inferior al mínimo legal. ¿Y a qué edad, por ejemplo, de los hijos se tiene obligación de pagar pensión alimenticia? Mire, respecto a este punto me gustaría hacer una aclaración. Que el niño o niña o adolescente tenga más o menos de 18 años no tiene relevancia para estos efectos. O sea, tiene la relevancia que cobra es la representación que va a tener esta persona al momento de demandar. Es decir, si tiene menos de 18 años, se tiene que hacer representar por la persona con la cual que mantiene su cuidado. Pero si tiene más de 18 años se puede representar por sí sola. Ahora, ¿hasta cuándo se puede entregar pensión de alimentos? Hasta los 21 años de edad, ¿ya? Ahora, hay una excepción frente a eso, que es el caso que esté estudiando. Esa persona, si se encuentra estudiando, tiene la posibilidad de exigir su derecho de pensión de alimentos hasta la edad de los 28 años. Hay que hacer presente, padre, que si es que la persona que está pagando esta pensión no solicita el cese de los alimentos, se podría incluso pagar más allá de los 28 años. ¿Ya? El tribunal no establece de oficio, es decir, por cuenta propia del tribunal, un cese de los alimentos. Entonces la persona que está pagando tiene que mostrarse interesada y solicitar que se termine con ese régimen. Cuando hay incumplimiento en el pago de la pensión de alimentos, ¿qué se debe hacer? Es tan importante eso. Sí, de hecho es como el tema central de esta temática. Bueno, el incumplimiento se da cuando una persona que debería pagar mes a mes no paga la fecha establecida por parte del tribunal, ¿ya? Entonces, una vez que se realiza el incumplimiento, la parte que tiene bajo su cuidado al menor tiene que concurrir al tribunal de familia
y solicitar una liquidación de alimento. ¿Ya? Entonces, cuando realice la liquidación, un funcionario habilitado del tribunal va a realizar una determinación del monto que se adeuda. Y una vez que se haya hecho eso, se entrega una notificación a la persona demandada para que pague dentro de determinado plazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta persona también tiene un derecho a oponerse a esa liquidación. Es decir, si, por ejemplo, le pagó en una cuenta distinta a la que debía pagarse, que es la cuenta vista del Banco Estado, la persona tiene la posibilidad de señalar los comprobantes con los cuales pagó y oponerse. Son 3 días para poder oponerse. Entonces, la solución viable es la realización de la liquidación de los alimentos. Y en caso que el padre o la madre no quieran pagar la pensión alimenticia, ¿qué apremios tiene el tribunal para exigir que se pague esa pensión alimenticia? Muy buena pregunta, padre. Los apremios que establece el tribunal son los siguientes. En primer lugar, la reclusión nocturna de 15 días, que son renovables si la persona no se hace cargo de eso. ¿Es menor? No es menor, o sea, estar desde las 10 de la noche todo el día durmiendo en la cárcel no es menor, en algún centro de detención. También otra forma puede ser la retención del sueldo por el monto fijado por el tribunal por la pensión, ¿ya? Que lo hace el empleador. Otra forma es una caución, es decir, una garantía que el tribunal establece frente al caso en que existe la posibilidad de que la persona se ausentare del país o del territorio jurisdiccional, ¿ya? Otro tipo de apremio es la retención de la devolución anual del impuesto a la renta. En ese caso, lo que hace el tribunal es emitir un oficio a la Tesorería General de la República para poder retener este impuesto que se debe devolver anualmente. Y el último tipo de apremio lo encontramos cuando se realiza la suspensión de la licencia de conducir por 6 meses, que también puede ser renovable por otros 6 meses más. Eso, padre, esos son los tipos de apremio que existen para castigar a esta persona que se encuentra incumpliendo este derecho para con sus hijos. Bueno, es un tema muy relevante y de mucha importancia porque la gente ignora a veces los pasos a seguir y no sé si usted quiere agregar algo más. Sí, me gustaría agregar que si a alguno de ustedes le llegase a ocurrir esta situación tan lamentable, no duden en pedir ayuda. No duden en pedir asesoría jurídica, porque muchas veces por un tema de orgullo, yo lo he visto en muchas ocasiones, que gente por querer llevar a cabo un papel solo, finalmente terminan pagando los platos rotos los niños. Es necesario que las personas se hagan responsables, ambos se hagan responsables de sus obligaciones y puedan llevar a cabo una infancia un poquito más amigable a sus propios hijos. Así que yo los invito a poder asesorarse jurídicamente. Yo estoy todos los días, de lunes a viernes, frente al Tribunal de Petorca, en la casona 489, oficina 5. Mi número de teléfono va a estar indicado en la pantalla y mi correo electrónico también. Así que yo muy agradecido de esta oportunidad y ojalá que se siga dando esta chance de poder venir cada semana a entregar información a la comunidad en general. Importante y muchas gracias, abogado. Muchas gracias a usted. You're just what the doctor ordered. You're the cure for what's ailing me. Flowers and sunshine, laughter and good times, a heartache's remedy. You're just what the doctor ordered.